Y vamos a hablar de la eugenesia. Ya hablamos cuando hablamos de los bolcheviques, pero bueno, el nacionalsocialismo no se quedó atrás, al contrario, dio unos pasos más adelante en la eugenesia. Ellos admiraban el Centro Eugenésico de Estados Unidos, así que no es el monopolio ni de los alemanes ni europeo, porque habíamos visto ya a los rusos, pero los estadounidenses estaban muy a la vanguardia con Planet Parenthood y todo eso. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que hicieron, las aberraciones que hicieron los nacionalsocialistas en cuanto a eugenesia, y algo que se viene a agregar, que se considera eugenesia positiva, si lo podemos llamar así, y unos lugares muy particulares, los Lebensborn, que bueno, vamos a ver en el video en qué consistían, una cosa aberrante y unos datos curiosos al respecto. Cuando uno habla de estos temas del nazismo, por ejemplo, lo primero que se le viene a la mente, por supuesto, es todo el asunto de los campos de concentración, holocaustos y otros aspectos terribles de ese oscuro periodo histórico, porque es de lo que más se habla y lo que se difunde, porque hay cosas que están absolutamente ocultas. Como ya vimos, toda la parte, justamente, valga la redundancia, ocultista, pero no solamente lo que tiene que ver con cuestiones ritualísticas y cosas que, bueno, quizás algunos puedan no creerlo cuando se los cuenten, pero hay otras cosas que ocultaron, que son tan aberrantes como las que cuentan normalmente, y son las partes del régimen menos conocidas, aparentemente menos violentos, pero que confirman la oscuridad que había en esos años. Y tenemos a los Lebensborn, que significan fuentes de vida, un término que pareciera sugerir algo positivo. En realidad, durante los años del nazismo, el programa Lebensborn tenía como objetivo aumentar los nacimientos de niños, incluso de mujeres solteras, siempre que fueran de pura raza aria, lo que ellos entendían por raza aria, por supuesto. A las madres se les garantizó el anonimato, así como un ambiente seguro y confortable durante el embarazo y una asistencia de primer nivel durante el parto. El programa también se aplicó en países europeos ocupados por el Tercer Reich, como Noruega, Francia, Bélgica, donde los niños nacidos de una madre Lebensborn luego sufrieron innumerables hostigamientos y abusos al final de la guerra, porque, como pasó con las mujeres que habían tenido algún tipo de relación con algún alemán durante la guerra, se los consideró traidores y bueno, fueron muy mal vistos en sus países de origen. Y esto pasó con estos pobres niños que no tenían la culpa de nada, pero pasó. Bueno, se estima que alrededor de 8.000 niños nacieron en Alemania en instituciones Lebensborn y hasta 12.000 en Noruega, así como muchos otros en los países ocupados donde existiera una garantía de pureza racial. Los noruegos, por ejemplo, fueron considerados incluso más adecuados que los alemanes del sur, debido a sus caracteres particularmente arios. Tanto es así que Heinrich Himmler, el jefe de la SS y creador del programa Lebensborn, estableció muchos institutos en Noruega dedicados a su proyecto de eugenesia, porque esto formaba parte de la eugenesia nazi. Ya vimos cómo durante la era del comunismo en Rusia también se hizo eugenesia, también en Estados Unidos. Esto es algo muy viejo. Pero bueno, tienen diferentes matices según la época y el lugar. Y en este caso, además de lo que ya conocemos como eugenesia, se vino a agregar esto, que se llama eugenesia positiva porque tiene que ver con nacimientos y no con muertes, pero que no deja de ser un despropósito y una aberración. Bueno, para esto se reclutaron muchas mujeres jóvenes que pudieran demostrar su ascendencia aria, y vuelvo a repetir, ario para lo que ellos consideraban ario, ya lo vimos en el video correspondiente a esto. Y estas mujeres
tenían que demostrar esta ascendencia aria para concebir un hijo con oficiales de la SS. Y se les garantizó apoyo económico y trato privilegiado en las maternidades. Para muchas mujeres noruegas esto se convirtió en una forma de sobrevivir durante la guerra, sabiendo que podían dejar o regalar a su hijo a las casas Lebensborn, donde el niño recibiría, además de una dieta saludable, un adoctrinamiento nazi, un bautismo nazi y una consagración y aceptación de la orden de SS. La destrucción de gran parte del material sobre el proyecto Lebensborn no permite determinar si las jóvenes de los países ocupados se vieron obligadas a aparearse con oficiales alemanes, aunque es fácil pensar que una buena parte al menos sí podría haberlo sido, porque la violencia sexual estaba ampliamente contemplada en el Tercer Reich. En 1939, unos 8.000 oficiales de la SS se habían unido al programa de Himmler, ofreciendo contribuir a través de su semilla el fortalecimiento de la raza aria. Oficiales, que no importa si estaban casados o no, es decir, entraban ahí para procrear, eran sementales. En 1939, Himmler decidió no ir demasiado lejos en el control de la ascendencia de los niños y adoptó el secuestro como corolario del programa Lebensborn. En países como Polonia, Yugoslavia, pero también en Rusia, en Checoslovaquia, Rumania y muchos otros, fueron secuestrados miles de niños de apariencia aria, al menos, con el fin de germanizarlos. Y luego, después de un periodo de reeducación, darlos en adopción a familias alemanas. Los que no se consideraron adecuados fueron enviados a campos de concentración. Toda la documentación relacionada con estos secuestros se destruyó en las etapas finales de la guerra y fue muy difícil localizar a estos niños, porque además la mayoría de los cuales nunca regresó con sus padres biológicos. Si bien el programa Lebensborn aparentemente puede parecer una faceta no demasiado cruel del nazismo en lo que respecta al cuidado de los niños y las madres, en realidad hay que notar que es parte de un proyecto de limpieza étnica a gran escala que generó muchas atrocidades. Después de la guerra, los niños nacidos en el proyecto Lebensborn fueron abusados y torturados en todas partes. En Noruega en particular, donde nacieron unos 12.000 niños, la CIA definió a los niños como genéticamente peligrosos y capaces de reorganizar el fascismo en Noruega. O sea, vemos la aberración de ambas partes, porque lo que dice la CIA también es una aberración. En el 2007, 154 niños del noruego Lebensborn llevaron su caso al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde pidieron una indemnización por la violencia y el racismo que sufrieron. Y su apelación no fue atendida porque dijeron que fue presentada demasiado tarde. Y de estos niños hay una sobreviviente famosa, que es Frida Lindstad, una de los 4 miembros del exitoso grupo ABBA. Ella nació según las reglas del proyecto Lebensborn en un pequeño pueblo de Noruega, en el municipio de Ballangen, en 1945. Después de la guerra, Frida Lindstad creyó durante mucho tiempo que su padre había muerto durante la guerra, pero no fue así. De hecho, su padre era un oficial de la SS alemán, que además ya estaba casado. Recién en 1977 descubrió la verdadera identidad de su padre, después de leer un artículo en un semanario alemán sobre este tema. Y al final de la guerra, ella y su madre tuvieron que refugiarse en Suecia por temor a ser perseguidas, por todo esto de que se los consideraba traidores. Y de hecho se les había considerado traidores a la patria y se tuvieron que exiliar. Cuando se enteró de esto, presionó a la madre y se enteró de cómo había sido su nacimiento. Así que ahí tenemos a una famosa que da su testimonio sobre esto y muchos se fueron enterando a partir de sus propias madres, luego de muchos años, por supuesto,
Otros viendo la documentación de sus certificados de nacimiento, dónde habían nacido, porque en muchos figuraba la palabra Lebensborn, que no se sabía, durante mucho tiempo se mantuvo oculto el nombre, se les mintió, luego ya se supo y cuando pudieron enterarse de esto, bueno, averiguaron y hay muchos testimonios a este respecto de gente que nació ahí, que por supuesto no conoce al padre. Algunos conocen a las madres porque los criaron y otros no conocen a ninguno de los dos porque fueron criados, es decir, dejados en los institutos y criados allí. Y otros directamente fueron de aquellos que fueron secuestrados en países ocupados por tener apariencia de lo que ellos llamaban arios, es decir, ser rubios de ojos celestes. Y ya, bueno, no saben ni siquiera a qué país pertenecen en realidad. Y a esto se suma, por supuesto, los programas eugenésicos, los otros programas eugenésicos, porque esto de los Lebensborn también era eugenesia llamada, bueno, la mal llamada positiva. Pero los otros programas, los más atroces, fueron aplicados por Alemania. Bueno, no nos olvidemos, ya hablamos de Malthus, que esto era bastante anterior, que ya se había aplicado en Rusia por los bolcheviques. Y bueno, llegamos a Alemania y ellos también hacen su propia eugenesia. No nos olvidemos de Estados Unidos, que también la estaba aplicando, y es de donde los alemanes sacan muchas ideas, porque los que lo aplicaban fueron a partir de la feminista abortista que creó Planned Parenthood. Bueno, en Alemania el proyecto se llamó, uno de los tantos proyectos de eugenesia se llamó Action T4, cuyo objetivo era la eliminación de personas afectadas por malformaciones genéticas. Esto inició en 1939 y se cobró a unas 70.000 personas, consideradas indignas de vivir. Y bueno, algunos dicen que los números son inferiores. Puede ser porque ya sabemos que en cuanto a números hay una gran manipulación para arriba y para abajo, depende del objetivo y depende de quién lo diga, ¿no? Pero bueno, como sea, si hayan eliminado a uno, ya es suficiente. Bueno, la eliminación de los discapacitados continuó incluso después del anuncio oficial de la suspensión del proyecto criminal. La política de eugenesia nazi se resume claramente en las palabras de Heinrich Kranz, que era el entonces director del Instituto de Eugenesia de la Universidad de Gießen. Y él dijo, hay un gran número de personas que aunque no estén sujetas a castigo, deben ser consideradas verdaderos parásitos, desperdicios de la humanidad. Es una multitud de inadaptados que pueden llegar al millón, cuya predisposición hereditaria solo se puede erradicar mediante su eliminación del proceso reproductivo. Bueno, de acuerdo a esta visión, entonces el régimen nazi implementó las primeras políticas de higiene racial, inmediatamente después del ascenso al poder de Hitler. En el 14 de julio de 1933, el Parlamento alemán discutió la Gesetz zur Verhütung, la ley sobre la prevención del nacimiento de personas con enfermedades hereditarias, y esta ley estableció la esterilización forzosa de las personas que padecían una serie de enfermedades hereditarias, o supuestas, entre ellas la esquizofrenia, la epilepsia, la ceguera, la sordera, la deficiencia mental, y también preveía, por ejemplo, la esterilización de alcohólicos crónicos. Es decir, había cosas que ni siquiera se conocían bien, que no eran hereditarias siquiera. Y bueno, no es la forma, ¿no? Me parece. Y además, si vamos al caso, Hitler, que era esquizofrénico, tendría que haber sido eliminado cuando nació, y porque venía de un padre esquizofrénico. Entonces, es todo un circo, como siempre, pero la pagan gente que no tiene nada que ver. Otro campo de intervención a favor de la eugenesia estuvo representado por las escuelas, donde los estudiantes se encontraban resolviendo problemas aritméticos de este tipo. Un enfermo mental cuesta alrededor de 4 marcos al día, un inválido 5.5, un delincuente 3.
En muchos casos un funcionario público gana 4 marcos por día, un empleado solo 3,50. Un trabajador representa gráficamente, bueno, y así seguían, ¿no? Estos eran los problemas matemáticos que les daban en la escuela. Bueno, entre el año 33 y el año 39 se esterilizaron entre 200.000 y 350.000 personas, por considerarlas que, bueno, no se podían reproducir. Muchos a veces, en chiste, decimos, no deberían reproducirse. Claro, lo que uno dice es que esperemos que no siga habiendo gente con ciertas carencias intelectuales, pero de ahí al hecho, bueno. En agosto del año 39, en la Dirección de Salud del Reich emitió una disposición mediante la cual los médicos de los centros de asesoramiento estaban obligados a ser informados por los hospitales y las parteras del nacimiento de niños con defectos físicos o mentales. Tras obtener el consentimiento de los padres, los niños eran hospitalizados en 5 centros: en Brandenburg, Eichberg, Elfling, Kammelhof y Steinhof. Al llegar ahí, los niños generalmente eran asesinados con una inyección de escopolamina o los dejaban morir de hambre. Y después de eso no terminaba ahí la cosa, porque se los utilizaba para estudiar sus cerebros. Bueno, no solamente se fijaban en los niños que habían nacido mal, sino que también a principios de octubre del 39 todos los hospitales, guarderías, residencias de ancianos y sanatorios estaban obligados a informar en un formulario especial a todos los pacientes institucionalizados durante 5 o más años, los criminales dementes, los no arios, los que habían sido diagnosticados con alguna enfermedad incluida en una lista especial. Inicialmente los pacientes fueron eutanasiados, digamos, como ya ocurría con el programa infantil, con inyecciones letales. Y claro, a medida que la guerra continuaba, las drogas utilizadas en las inyecciones se volvían cada vez más escasas. Entonces se hizo evidente que era necesario encontrar un nuevo método. Y entonces el propio Hitler, basándose en un consejo del profesor Heide, propuso a Brandt el uso de monóxido de carbono. Y se estima entonces que la implementación del programa T4 resultó en la muerte de un total de entre 60.000 y 100.000 personas. En cuanto a la tercera fase de la acción del T4, solamente del T4, los médicos encargados de realizar la operación decidieron matar al 20% de los discapacitados en las instituciones médicas. Eutanasiar, digamos, a los ancianos, a los que ya para ellos no servían, a los que ya no podían caminar, los que ya tenían problemas, los que tenían alguna enfermedad que los volvía inservibles para ellos, más allá de todos los que tenían algún problema mental. Y esto se aplicaba a cualquiera, es decir, a los arios también. Y después se aplicaba a los que consideraban no arios o de razas inferiores, directamente por pertenecer a una raza inferior, ya no importaba si tenían una enfermedad o no. Bueno, entonces esto fue una matanza, fue un genocidio. Un genocidio de personas discapacitadas, de ancianos, de personas que tenían problemas. Sabemos también, bueno, de homosexuales, de cualquiera que estuviera en esa lista que alguien había elaborado y de la que ni ellos se salvaban, porque si uno los analiza a cada uno de los jerarcas y demás, todos entraban en alguno de los ítems, porque había de todo, incluido no arios. Entonces, bueno, realmente esto... Pero como dije anteriormente, esto venía ya
fogoneado desde Estados Unidos por los comunistas, por las feministas, a las que Hitler adoraba, pensaba que eran lo máximo, habían escrito libros, que esta señora creó la Planned Parenthood. Eso está en el video sobre la eugenesia roja, en tiempos rojos. Está explicado cómo empieza el tema, que empezó unos siglos antes y llega a hacerse tan masivo, digamos, a partir de esto. Se utiliza en Rusia y después tiene el auge en Estados Unidos, que influencia a los nazis, como todo, o sea, todo está relacionado y ellos estaban interrelacionados a tope, se escribían incluso. Hitler se escribía con los eugenésicos norteamericanos, que tenían un centro de eugenesia blanqueado, no era algo ilegal, y que se basaba primordialmente en el aborto. Claro, después en Alemania lo perfeccionaron y además de abortos, matanzas infantiles, después llevaron a los ancianos, a todos. Y al mismo tiempo hacían nacer niños que tuvieran las características que ellos querían, que en realidad estaban obviando las leyes de Mendel, por las cuales podía salir cualquier cosa, no necesariamente lo que ellos querían. Pero bueno, entonces teníamos esa parte en donde hacían nacer muchos niños y por el otro lado mataban a un montón también. La locura total. Porque, uno puede ir para atrás y decir, los espartanos hacían lo mismo. Sí, también la misma aberración, tirar a los niños a un hueco cuando nacían con deformaciones físicas. Así pasó, que los espartanos servían para la guerra, pero fueron aplastados por las otras polis. Porque ¿quién fue la polis que superó a todos? La de Atenas. Pero no podía faltar esto, ya como corolario, ¿no? Y ¿qué se podía esperar? Realmente las películas de terror quedan cortas. Justamente estas cosas no las cuentan. Y no las cuentan porque no pasaba solamente en Alemania. Entonces no sea cosa que alguien se entere, ¿no? Y también cómo nacían estos niños y por qué a algunos los raptaban. La aberración más completa, ¿no? Y hoy en día estamos viendo algo similar, de diferente forma, pero se están aprobando leyes de eutanasia que ni siquiera es consentida. Leyes de aborto. Estamos prácticamente en algo que muchos creían superado y realmente no está superado. Y a como viene la mano, pareciera que es al revés, se va a superar lo que hicieron. Entonces, como siempre decimos, el mundo siempre estuvo gobernado por los mismos e hicieron siempre lo mismo. Y nada cambió. Y es al día de hoy que estamos igual. Y esto fue un real genocidio. Es decir, nadie habla de esto, como siempre, ¿no? Cuando nos toca hablar de genocidios se mencionan 1 o 2. De esto nadie habla, pero que hayan sido discapacitados, que hayan sido ancianos, gente con problemas, gente con inclinaciones, gente de otras etnias, varias, no le quita desgracia al hecho y la cantidad que fueron. Y a eso se suma la cantidad de niños que hicieron nacer, la cantidad de niños que raptaron y que además se quedaron sin padres y que
encima después fueron castigados. Así que esto de lo que no se habla nunca, porque, claro, la gente que se vio afectada no hace propaganda al respecto. Algunos no lo pueden ni contar, otros ni se enteraron y otros tendrán vergüenza, esos niños que crecieron, que fueron maltratados, abusados y demás. Tenemos el testimonio de alguien que se hizo famoso, pero bueno, estas cosas se callan y deberían ser más conocidas, al igual que el resto de las cosas que pasaron y que se cuentan todo el tiempo. Y que está muy bien que se cuenten, pero hay que contar todo, porque pareciera que en esa época solamente hubo una cosa, y hubo muchas, contra muchos, y son los grandes olvidados.